Ahora sí, vamos y damos paso a nuestra quinta conferencia con el tema ¿Cómo identificar las violencias de género en el deporte? A cargo de la maestra Ana Laura Valdés Espinosa. Me permito leer una pequeña semblanza de la maestra. Ana Laura Valdés Espinosa, nacida en Ciudad de México, estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Asimismo, por esta institución es licenciada en Comunicación Social con enfoque en producción discursiva sobre sexualidad y género, cuerpo, identidades, regulación y ciudadanía. En el Instituto Mexicano de Psico-Oncología realizó sus estudios de maestría en educación. Actualmente cursa el doctorado en educación. Es académica desde hace 8 años en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Es consejera universitaria de nuestra máxima casa de estudios, asignada a la Comisión Especial para la Igualdad de Género. Actualmente preside la Asociación Deportiva de Yoga en la UNAM. Ha colaborado en el grupo de intervención psicodeportiva con equipos representativos de gimnasia artística y aeróbica de la UNAM. Y también forma parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Dirección General del Deporte Universitario. Ha impartido conferencias de los temas violencia de género y la incursión en el deporte como una transgresión a la norma de género. Asimismo, ha participado en cursos, congresos y talleres sobre la docencia con una perspectiva de género, igualdad de género y educación, psicología del deporte, fisiología del ejercicio físico, yoga aplicado al deporte, entre otros. Así como publicado artículos de opinión en la línea de investigación de género y deporte. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Ana Laura, agradeciéndole en nombre de nuestra directora general, la licenciada Manola Giralde Lozano, y del subdirector de Extensión y Vinculación, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, el que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, maestra. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado Juan José, por la invitación, por la presentación. Y bueno, empezaré. Si pueden compartir, por favor, la presentación. Con todo gusto, maestra. Todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedamos en esta primera diapositiva. Y primero que nada, saludo a todas las personas que se están uniendo vía distancia y que nos escucharán en este tercer ciclo de conferencias que bien la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios ha tenido, me parece, atinadamente su organización. Y bueno, nuevamente agradezco esta invitación para estar aquí y compartir con ustedes esta charla respecto a cómo identificar las violencias de género en el deporte. Entonces, si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para entrar en este tema me parece importante que identifiquemos algunos conceptos. Por lo tanto, voy a empezar dividiendo el concepto de violencia y después vamos a platicar del concepto género. Para comprender estas categorías, primero por separado y después unirlas. Ahora, es importante que diferenciemos qué es violencia y qué es agresión, ya que luego solemos confundirlas o hacemos sinónimo de estas dos categorías. Entonces, primero voy a hablar sobre qué es la violencia. Y bueno, la violencia tiene toda una intención de causar un daño. Es decir, no es algo natural que tengamos nosotros y nosotras, que digamos ya tenemos por naturaleza el ser violentas, ¿no? El ser violentas como personas, no, sino tiene toda una intención y la intención tiene una relación de poder. Es decir, una persona va a dominar a otra. Hay una subordinación y una ordinación en donde ejecutas tu poder. Y la violencia, les voy a decir algo, es algo que aprendemos.
Eso es algo bueno, digamos, ¿no? Entre comillas, porque también lo podemos desaprender. Y es lo que se busca, quitar estas formas de violencia que a veces las tenemos interiorizadas. Y a veces decimos, ay, es que esta persona es violenta desde hace mucho tiempo. O sea, sí puede ser, pero no es que lo traiga. A lo largo de su historia de vida, a lo largo de esta socialización, de esta cuestión de cultura, ha ido intencionando el daño hacia otras personas. Y es importantísimo que notemos que tiene que ver con una relación de poder. Ahora, la diferencia en una agresión, esta sí es por defensa, no tiene una intención, no es algo predeterminado, no es algo planificado. Es más, podríamos decir que tiene que ver con una cuestión de sobrevivencia, es una reacción, es un acto a partir de otra conducta que viene. Voy a poner algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Por ejemplo, una agresión, imaginemos que yo voy caminando por la calle y me tropiezo con algo y va pasando otra persona y sin querer, como me tropiezo, agarro a esa persona para que no me caiga. Esa es una agresión, porque fue sin querer, es algo natural, fue una reacción al momento en que yo me tropiezo, agarro a alguien y eso yo le empujo o la jalo a esa persona, entonces esa es una agresión. Ahora, también esa persona que fue agredida puede tener una reacción, es decir, ella va caminando, ni me conoce, yo me quiero tropezar, la jalo del suéter y voltea y pues me empuja. Eso también es una agresión. ¿Por qué? Porque no tiene una intención. Es algo natural que te sale como de impulso, de oye, ¿por qué me jalas? Entonces, posiblemente te ha pasado a ti que me estás escuchando o no, pero es importante que conozcamos cuál es esta diferencia, qué es esta agresión. Espero haya quedado claro. Ahora, si trasladamos al ámbito deportivo esto de la agresión, un ejemplo pudiera ser, yo trabajo con gimnasia, como ya el licenciado Juan José dijo en la semblanza, entonces voy a poner un ejemplo de gimnasia, pero imaginemos que está un entrenador o una entrenadora con su atleta de gimnasia en piso, en la duela, en el podium, y están trabajando un elemento que es el resorte mortal, ¿no? Que es un mortal hacia atrás y que tienes que dar un impulso. Entonces, esto ha pasado, o sea, esto es real. Entonces, cuando le están enseñando este resorte mortal al gimnasta o a la gimnasta, normalmente cuando empiezan, pues tienen un poco de miedo y hay una reacción natural del cuerpo en donde con las rodillas le pegan a la entrenadora. Y esto también pasó, al momento en que le pegaron, le fracturaron la nariz a una entrenadora haciendo este intento del resorte mortal. Eso es una agresión, o sea, la gimnasta no venía con la intención de le voy a fracturar a mi entrenador a su nariz, por supuesto que no, fue una reacción del cuerpo porque está intentando hacer este resorte mortal. Entonces, esa es la diferencia de que si fuera planificado. Ahorita veremos ya el caso de violencia en un ejemplo. Entonces, aquí no tuvo una intención, fue sin querer y fue una reacción del cuerpo al estar comprendiendo cuál es la biomecánica del cuerpo para este elemento gimnástico, ¿no? Del resorte mortal. Entonces, esto tiene que ver con una defensa del cuerpo, con una cuestión natural y que tiene que ver con una agresión. Ahora, a diferencia de la violencia, que tiene que ver con la intención de hacer un daño, lo voy a trasladar al aula. Espero que no hayan hecho este ejemplo, pero posiblemente es más fácil que lo imaginemos. Estamos en un aula, ¿no? Y ahí están una o dos o tres personas y que están planificando de, oye, ¿qué crees? Y si le quitamos la silla a nuestro compañero o compañera, ¿cómo ves? Y que se siente y se la quitamos y planeamos esto. Esa es una violencia, ¿no? Porque saben perfectamente que tienen el poder de que se cae o no se cae. Porque si le quitan la silla se va a caer y si no se la quitan va a ser un día tan normal como todos. ¿Y qué va a generar esto? Por supuesto, una, que se caiga al piso, otra, que se golpee, ¿no? Posiblemente, otra, que también la gente se ría, ¿no? Pues, espero que no se hayan burlado de esta acción, ¿no? Pero todo el mundo, ay, jajaja. Ja, ja. Otra es generar una humillación y exhibición. Entonces, aquí
tiene que ver con una intención y tiene que ver con un rollo de poder y tiene que ver con que es aprendido, porque posiblemente lo vieron o les pasó a ellas o a ellos y vamos a hacer esto para violentar, generarle un daño. Eso tiene que ver con la violencia. Por ejemplo, yo soy un poco fan del fútbol, entonces no sé si alguna vez han estado viendo el fútbol y dicen, ay, se ve que es directito a lastimar cuando le hacen una falta, ¿no? Que ni siquiera andaba por ahí el balón de fútbol y que hacen una falta, o sea, que se van así a tronarle el tobillo, a ir a la espinilla. Eso tiene una intención. Posiblemente no tiene una planificación de 5, 10 minutos antes, pero sí es como, o sea, no vas a jugar, no es como fue sin querer, iba para el balón y no fue intencional. Hay veces que sí es. Entonces, bueno, quería que tengamos esta diferenciación entre violencia y entre agresión. Si pasan a la siguiente, por favor. Ok, seguimos con conceptos importantes. Tenemos que platicar y poner sobre la mesa qué es sexo, qué es género y cuáles son los roles de género, ¿no? Posiblemente son conceptos que hayan escuchado platicar de ellos ahora en este marco del 25N del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Posiblemente lo han escuchado o también en otros movimientos sociales desde el 8M, ¿no? Del Día Internacional de las Mujeres. Pero es importante que sepamos la diferenciación entre estos. No voy a ahondar muchísimo en estos conceptos porque tampoco se trata la plática totalmente de los conceptos, pero sí quiero que quede claro cuál es la diferencia. Entonces, bueno, nos vamos a referir al sexo. Hay un glosario que es una gran aportación por el Instituto Nacional de las Mujeres sin Mujeres, que tiene ahí un glosario de estas categorías, si quieren echar ahí un ojo, es muy buen material. También la CIGU, la Coordinación para la Igualdad de Género que tenemos en la UNAM, también tiene un glosario, que al rato hablaremos de esta instancia, pero bueno, este glosario de InMujeres dice que el sexo se hace referencia a ciertas características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de un ser humano. Sobre todo se relacionan a funciones de la procreación. Entonces, el sexo es o eres mujer o eres hombre. Ahora, también hay otra categoría que es intersexual. Esta no vamos a ahondar en ella, en esta categoría es algo compleja, pero bueno, intersexual quiere decir que una persona puede tener el órgano reproductor, imaginemos del hombre, pero también tiene hormonas del otro sexo, es decir, de la mujer, y que son estas hormonas que están muy elevadas, como lo son el estrógeno y la progesterona, ¿no? Que son las hormonas de la mujer. Entonces, la categoría de intersex, que es una categoría del sexo, es la tercera categoría. Entonces, pueden ser hombre, mujer o intersex. Hoy nos vamos a referir únicamente a estas dos variables, que es sexo, hombre y mujer, pero es importante que sepan que hay otra categoría. Pero bueno, entonces el sexo tiene que ver con lo biológico. Les voy a poner un clarísimo ejemplo. Si alguien va a nacer, ¿no? Y la recibe, recibe este bebé el médico o la médica, a partir de las cuestiones fisiológicas, de sus órganos reproductores, de su fisiología, es que él o ella asignan el sexo. Es decir, ven al bebé y dicen, por estas cuestiones fisiológicas, ¿es hombre o es mujer? Entonces, eso es el sexo, la cuestión de la biología. Ahora, hablar del término género, no podemos dejar a un lado hablar de los estudios de género y del feminismo, porque estos han sido la base de las cuestiones de género, de todo este movimiento, de todos estos estudios, ¿no? Hay muchas feministas, hay muchas profesionistas que han estudiado las cuestiones de género, entonces es importante retomarlas. Y estas teorías nos afirman que nuestra experiencia de ser hombre o de ser mujer está influenciada casi en su totalidad por factores sociales, culturales e históricos. Porque esto va más allá de una cuestión de características biológicas como es el sexo. Entonces, al ser mujer u hombre, no dependes nada más de los órganos reproductores, sino de todas estas esferas sociales. Entonces, podemos decir, hay una historiadora estadounidense que se llama Joanne Scott, que ella nombra al género como este conjunto de
de un montón de cosas, de rasgos, de comportamientos, de características, de valores, de gustos, de actividades que están asignados a los individuos dentro de una sociedad y que al fin y al cabo adquieren esto mediante una socialización. Es decir, nosotros tenemos que interactuar con personas y tenemos que comportarnos de algunas cosas. Entonces, la sociedad, a partir de nuestro sexo, nos dice qué género tenemos que implicar. Los géneros que existen es el género femenino y es el género masculino. Entonces, siguiendo con este ejemplo del nacimiento del bebé, entonces imaginemos, ¿no?, que nace un bebé y normalmente, lo entrecomillo porque no debería de ser normal, por factores sociales y culturales, empezamos a asociar cosas y a veces asociamos hasta colores. Yo ahorita que ven esta imagen del niño y la niña, uno de rosa y uno de azul, estaba buscando, ¿no?, en Google y todo salía de mujer con colores rosas y que el cuidado de la mujer y que el cuidado de los niños y el del hombre con igual el color azul, ¿no? Está culturalmente así está. Entonces, bueno, retomo este ejemplo del nacimiento del bebé. Imaginemos que ustedes llegan a un hospital y van subiendo y van a ir a buscar a, no sé, a alguien que está en una situación de enfermedad, pero ven a una pareja que lleva una prenda rosita chiquitita. Ustedes asumen, casi estoy segura, que dicen, ay, nació una niña, simplemente por ver una prenda de color rosa. O sea, a pesar de que yo llevo muchos años estudiando las cuestiones de género, si yo también voy en el hospital, al menos la primera reacción es, ay, fue niña. ¿Por qué? Nada más porque vi el color rosa, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nosotros culturalmente tenemos esta asociación inmediata. Posiblemente después nos cuestionemos y digamos, bueno, ¿por qué pienso que es mujer? Nada más por verle el color rosita. Igual es hombre, ¿no? O sea, entonces esto tiene que ver con estas asignaciones de cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, con qué color se tienen que identificar, con qué otro color no. Ahora, esta visión del género tiene que ver con todo este constructo social. O sea, no podemos omitir que esto recae como un mecanismo regulador de nuestra vida. O sea, nos están regulando. Y por supuesto que esto genera estas cosas adecuadas para la mujer y adecuadas para el hombre. Entonces nos regulan nuestros comportamientos, nos regulan nuestros gustos, o sea, nos regulan que si te puede gustar el fútbol, que si puedes hacer gimnasia. Y esto, hay una teórica que se llama Judith Butler, que es una feminista, es una filósofa muy reconocida en los estudios de género, que a esta cuestión reguladora, este mecanismo regulador, lo conoce ella como la norma implícita. Es decir, un poco no está dicho, ¿no? No está dicho en la Constitución, hay un reglamento, pero nos regulan. O sea, la sociedad está regulada y esferas, ¿no?, que nos dicen cómo comportarse al momento de ser mujer y cómo comportarte al momento de ser hombre. Entonces, el sexo son cuestiones biológicas y el género, viéndolo desde una mirada, pues simplista, es un constructo social de cómo debemos ser hombre y cómo debemos ser mujer. Y esto, pues, recae en un binarismo, es decir, el género femenino si eres mujer y el género masculino si eres hombre. Únicamente hay estas dos variantes, ¿no? Si tú rompes este binarismo de género, transgredes la norma de género. Es decir, estás fuera y entonces eres observada o observado de, oye, ¿por qué se comporta así? Pues si las mujeres no se deben comportar así, qué raro, ¿no? Qué rara. Entonces, porque transgredes una norma, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos ahondar un montón en esto, pero el chiste es que nos quedemos con estos conceptos de qué es el sexo, qué es el género, ¿no? Y bueno, antes qué era la violencia y qué era la agresión. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de roles de género? Bueno, pues estos son un conjunto de comportamientos, de pensamientos, de emociones y de sentimientos, es decir, todo aquello que se espera que hagamos a partir de nuestro género. Nos dicen qué tenemos que sentir, cómo deben ser nuestras emociones a partir de si tu género es masculino o si tu género es femenino.
Algunos ejemplos que les quiero dar de roles masculinos, por ejemplo, ¿no? Tú naces hombre, tu rol de género es masculino, entonces es, ay, seguro es buen líder. No, seguro es valiente, debe ser valiente, ¿no? Un hombre con su rol para que se vea lo masculino, debe ser, seguro sabe cuidar de sí mismo y es un triunfador. Ahora, el ámbito de la esfera pública está en la cuestión masculina. ¿Y qué creen? El deporte es una esfera pública. La escuela también es una esfera pública. Ya veremos cómo es que la mujer entra y transgrede esta norma de género para involucrarse en ciertas esferas públicas. Ustedes recordarán que pues el incursionar en la educación para la mujer también fue una cosa complicada, ¿no? Entonces, normalmente los roles masculinos tienen que ver con las esferas públicas, es decir, salir a la sociedad, salir a trabajar, esto tiene que ver. No quiere decir que todos los hombres sean así, simplemente estamos hablando de los roles socioculturales que están impuestos, ¿no? Que hablábamos de esta norma implícita y regulándonos nuestros comportamientos. Ahora, en otro caso, los roles femeninos, pues tienen que ver con lo sentimental, lo emotiva, no suelen alzar la voz. Yo, por ejemplo, llevo muchos años dando clase y yo sé, yo tengo una voz fuerte, a veces hasta ni micrófono necesito utilizar, ¿no? Y luego así me ven y ay, maestra, ¿por qué no baja su tono de voz? Y yo, ¿por qué? Porque están acostumbradas a que la mujer habla poquito y bajito y entonces, ¿no? Porque son sumisas. Entonces, ¿por qué no? O sea, si hablo fuerte, bueno, pues hablo fuerte, ¿no? Entonces, también los roles femeninos es que saben cuidar a las demás personas, ¿no? O es que las mujeres son bien bonitas y si no, tienes que serlo porque hay estándares de belleza y si no los cumples es, híjole, es que no como que no parece femenina, ¿no? Porque tenemos ciertos estándares que cumplir y si los transgredes es, ay, qué rara. Ahora, ¿estamos en dónde creen que estamos? En la esfera privada. ¿Cuál es la esfera privada? En casa, en el cuidado de los hijos, de las hijas, en limpiar la casa, en actividades del hogar, en que cocines, esa es la esfera. Ahí hemos estado, ¿no? Ay, es que sabe hacer macramé o no sé, es en casa. La esfera de la mujer, la esfera de lo femenino es en casa, la esfera del hombre, la esfera del rol masculino es fuera, es en la esfera pública. Entonces, bueno, ahorita vamos teniendo estos conceptos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora, yo sé que es complicado digerir estos conceptos y más si es la primera vez que los están conociendo, pero igual si tienen ahí un cuadernito está bueno que lo apunten, ¿no? Estas diferencias entre estas categorías, ya que es un tema que no tiene que ver con que ahorita se está sacando, ¿no? O sea, esto tiene muchísimos años, entonces, bueno, es importante que sepamos esto. Ahora sí, ¿qué son las violencias de género? Vamos a unir estos conceptos, ¿no? Y bueno, las violencias de género son cualquier acción u omisión en contra de una persona que se derive por su condición de género o su orientación o preferencia sexual. Y esto que resulte en un daño o en un sufrimiento, que este sufrimiento o daño pudiera ser psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la última de las violencias de género es la muerte, que ahora está tipificado también en el feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora tenemos que recordar que, como habíamos dicho, la violencia va en aumento. Y esto no significa que debamos minimizar ningún nivel de violencia. Es decir, las palabras hirientes, los empujones, las malas bromas, las amenazas, todas estas tienen un significado importante. Así que el fin de las violencias, pues sí, es la muerte, pero no quiere decir que que las otras miradas de violencia tengan que ver con que es algo chiquito y, ay, no importa, pues aguántala, nada más te empujó. No, eso también tiene significado. Posiblemente conozcan el violentómetro. No quise poner el violentómetro porque para mí es como justo categorizar el nivel y decir, bueno, esta es más chiquita, ya si llega a los golpes,
pues bueno, ya podremos. Entonces, bueno, no estoy minimizando el acto del Instituto Politécnico Nacional que hicieron este violentómetro. Sin embargo, por si alguien lo conoce y se preguntará por qué no lo pongo, es porque me parece que cada una es importante y prefiero ahondarlas como en general y no sesgarlas, ¿no? Por niveles, digamos. Sin embargo, es real que se va aumentando y bueno, la última violencia de género es la muerte, el asesinato, ¿no? Y está conceptualizado también como el feminicidio y que infortunadamente ha ido elevándose este porcentaje. Ahora, entonces, la violencia de género es tener esta intención de dañar a alguien simplemente porque no consideramos que están actuando como creemos que deben de hacerlo. Y bueno, ahí tiene que llevar unas creencias y expectativas culturales. Es decir, es que, o sea, si es mujer, tiene que actuar de esta forma. Y si no cumple mis expectativas culturales de cómo actuar, pues ¿qué creen? Las violentamos, ¿no? Esa es la violencia de género. Simplemente porque no tiene que ver con cubrir estas expectativas, estos comportamientos que habíamos hablado, estas actitudes, estos gustos, y no cumple con estos patrones que tenemos nuestras creencias culturales, violentamos, hacemos daño a esas personas. Ahora, yo cuando he dado este tipo de charlas, hay muchas preguntas de, oigan, pero ¿por qué? Y los hombres también sufrimos. Ok, ahora, ¿quiénes pueden sufrir violencia de género? Es muy claro, cualquier persona sin importar su sexo. O sea, es decir, hombres, mujeres, intersex. Cualquier persona puede ser violentada, pero también, por supuesto, incurrir en actos de violencia de género. No es nada más contra las mujeres, pero debemos considerar que las mujeres solemos ser las principales en sufrir la violencia de género. Y esto no lo digo por victimizarnos a las mujeres, sino porque la situación de desigualdad y de discriminación que a lo largo de la historia se ha vivido está, ¿no? Y no lo digo yo, Ana Laura Valdés, no, lo dicen las teorías feministas, lo dicen las estadísticas. La misma historia que nos ha llevado a esta opresión de estar en el ámbito privado, relegadas, ¿no? Es decir, estar en nuestra casa, no poder salir a la esfera pública. Y bueno, ¿qué creen? Desde el ámbito deportivo también podemos ejemplificar esto, no nada más se queda aquí. Entonces es importante que no pensemos que decimos que las mujeres por decirlo. No, lo que pasa es que hay sustento. Ustedes saben desde la historia, o sea, cómo nos costó a la mujer no la dejaban entrar a la escuela. ¿Por qué? Por ser mujer. No había otra justificación, era por ser mujer. Entonces, ¿ustedes creen que la igualdad de oportunidad a lo largo de la historia está equitativa? No, yo les voy a decir que no es cierto. Entonces, por eso, sin embargo, los hombres también pueden sufrir violencia de género. Nos vamos a la siguiente. Ok, ahora, como les nombraba, en el ámbito deportivo, también hay violencia de género, por supuesto. También nos ha costado un montón de trabajo incursionar en esto. Y para darnos una idea, les comentaré un breve recorrido histórico y unos dos casos, ¿no? de la mujer, de cómo ha incursionado en el deporte. Y bueno, les quiero contar que la participación de las mujeres en el deporte podría interpretarse como una lucha constante por el reconocimiento y por la equidad de género. Por ejemplo, no sé qué tantas personas estén involucradas en el deporte, porque también seguramente están en la cultura física, pero cuando se instauraron los Juegos Olímpicos modernos, que fue en 1849 por Pierre Baron de Coubertin, en estos las mujeres solo podían participar coronando al vencedor. Esto porque parecía como si fuera algo aberrante, ¿no? Y pudieran hasta adquirir enfermedades terribles. Si, esto se decía, ¿eh? Si las mujeres salían de sus sillones de tejer, es decir, de estas tareas asignadas que hemos platicado. O sea, Pierre de Coubertin decía, a ver, o sea, sí que pasan las mujeres, nada más que lo único que pueden hacer es coronar al vencedor, porque no vaya a ser que se generen algunas enfermedades o algo pase. Entonces, mejor así.
O sea, imagínense eso. O sea, ¿en qué momento? Esto estamos hablando de 1849, por supuesto, ¿no? Pero yo la verdad es que siempre he tenido este cuestionamiento de Pierre de Coubertin. Era súper machista. O sea, su justificación era absurda. Es mejor que se pongan a tejer y ahí se queden y que no participen en el deporte. Ahora, si viera a las mujeres deportistas, yo creo que diría, híjole, la regué, ¿no? Seguramente. Pero bueno, ahora, otra cosa que les quiero contar es que en 1896 se llevaron a cabo bueno, fueron los primeros Juegos Olímpicos ya en la era moderna, que fueron en Grecia, y ahí participaban 12 naciones y pues ninguna mujer pudo participar. ¿Por qué? Porque se creía todavía que un esfuerzo físico podría perjudicar su capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se pensaba que la mujer, para lo único que servíamos, era para dar a luz, ¿no? Entonces, pues no vaya a ser que después no vaya a poder embarazarse o dar a luz. Entonces decidían que mejor se quedara en casa y que no saliera al ámbito público o esta esfera pública que es el deporte. Entonces, bueno, sin duda la historia de las mujeres en el deporte y la cultura física también, por supuesto que no ha sido fácil. Y no quiero caer en esta victimización a la mujer o más bien esta revictimización de la mujer, pero me parece que sí hay que dejar claro que el camino no ha sido con las mismas oportunidades que el varón. Y aunque sí se ha abierto brecha, no quiero decir que tenemos que cantar victoria, ni tampoco que tenemos que decir que sigue igual que en 1846, pero hay muchísimo que trabajar, hay muchísimo que erradicar, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una comparación cuantitativa, en Río Janeiro, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que fue en 2016, pues ahí fíjense que hubo un 45% de la participación de las mujeres, ¿no? O sea, fue un alto porcentaje, a diferencia de 1846, en donde decían que ni siquiera podía participar. Y en los últimos Juegos de Tokio, en 2020, fue una participación casi al borde de la paridad, con un 48.8% de participación de las mujeres de la totalidad de los deportistas. Ahora, como mencioné hace rato, no es que ya exista una equidad absoluta en el mundo deportivo y en la cultura física, porque el rollo de la paridad, el decir, bueno, hay 5 mujeres y 5 hombres, no quiere decir que con eso logramos la equidad y la igualdad de género. No se ve así, ¿no? A veces sí son 5 hombres, 5 mujeres, pero estas 5 mujeres, por ejemplo, en un ámbito de gestión deportiva o de líder, estas 5 mujeres son las que llevan un poco la mano de obra y los 5 hombres nada más toman decisión. Quien hace el escrito y todo el trabajo, entonces no tiene que ver tanto. Sin embargo, bueno, por supuesto que en la participación deportiva, que en Tokio 2020 ya sea un 48.8, pues ayuda un montón para que las mujeres pues nos demos cuenta que podemos, aunque ya nos habíamos dado cuenta, ¿no? Tampoco necesitamos ese reconocimiento porque nosotras sabíamos que podíamos lograr, ¿no? Pero bueno, a diferencia de hace un tiempo, pues no podíamos ni participar. Entonces, bueno, hemos tenido varios logros en el ámbito deportivo, sin embargo, como vemos en este recorrido, pues ha sido complicado, porque simplemente por cuestiones de pensamientos y expectativas de que la mujer puede o no puede estar en el ámbito deportivo, no nos dejaban participar. Quiero contarles 2 casos concretos que me parece que es significativo que reconozcan para que veamos un poco más la dificultad que se ha tenido como mujer entrar a esta esfera pública que es el deporte. Uno de estos casos es el de Catherine Switzer. No sé, posiblemente hayan conocido este caso. Es el de la imagen de arriba, el que está en la parte superior. Ella, Catherine Switzer, es la primera mujer que corrió el maratón de Boston, y lo cual les voy a comentar que fue todo un reto, porque en esa época se consideraba a la mujer totalmente incapaz de completar 42 kilómetros de un maratón. Entonces, por supuesto, únicamente participaban hombres, porque decían, no, 42 kilómetros no va a aguantar una mujer, ¿no? Entonces, a pesar de esto, Catherine estaba segura que podría correr un maratón y que lo iba a lograr y lo logró, ¿no? Por supuesto.
Claro, ella ya corría desde hace tiempo, no crean que dijo, yo quiero correr el maratón y mañana mismo lo hago, no, o sea, ya venía haciendo unas carreras de atletismo, estaba ya inmersa en el atletismo, corría estas carreras largas, que ahora son las de medio fondo, ¿no? Ya tenía su tiempo. Y bueno, lo que pasó es que una de sus primeras dudas de entrar al maratón, junto con su entrenador, fue el registro para la competencia, porque pues ellos sabían que nunca había existido un registro de una mujer en el maratón. Entonces no sabían si esto era legal o ilegal. Pero lo que decidieron es consultar el reglamento y pues ahora sí que si no dice que no, quiere decir que sí. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ingresar y lo que decidieron fue, no hay que poner Catherine Switzer, sino hay que poner únicamente las siglas. Entonces solo pusieron KV Switzer y así es como entraron al registro del maratón y pues no hubo ningún problema porque no sabían pues, si era mujer o hombre y no fue rechazada. Y pues entró a la competencia. Y fíjense que cuando entra a la competencia, en lo que iba avanzando, se produjo ahí un problema que quedó en la historia, porque como pueden ver en esta imagen de arriba, que está segmentada 3, es en exactamente este momento que les voy a contar. Ella iba corriendo y se acerca a un juez, ¿no? La agarra de los hombros y le empieza a jalonear y le empieza a empujar y le empezó a gritar, fuera de mi carrera, fuera de mi carrera. Ella intentó seguir corriendo y tuvo que llegar su entrenador para intervenir y decirle al juez, oye, o sea, ¿qué haces, no? Entonces él la deja de empujar y jalonear y ella se sigue. Y así es como se convierte en la primera mujer en correr el maratón de Boston. Pero bueno, podemos reconocer que por supuesto que no fue algo fácil y que solo por ser mujer no podía correr un maratón. Entonces, este me parece que es un claro ejemplo de cómo la incursión de la mujer ha sido complicada, ¿no? Dentro del ámbito deportivo. Bueno, otro caso que les quiero compartir es el de abajo, que está en la segunda imagen, que es el de Rena Kanakoji. Ella es la mujer que fue la pionera en el judo. Y bueno, quien conoce el judo, pues sabe que es un arte marcial en la que se llevan a cabo pues varias cosas. El ataque, la aniquilación, por supuesto es una defensa personal. Entonces se asocia a estas acciones que tradicionalmente se relacionan con las cuestiones masculinas. Entonces únicamente se pensaba que era para hombres y pues era prohibido para las mujeres. Qué raro. Porque pues era un arte marcial en donde la mujer no se veía, ¿no? Porque es un ataque y hay ciertas maniobras que también tienen que ver con esto que les digo que es la aniquilación. Entonces, no veía, es como una lucha, es un combate. Entonces a la mujer pues no se le veía que tuviera que estar en ese ámbito, como por qué. Entonces, bueno, Rena tuvo muchísimas complicaciones para adentrarse en este deporte, pero lo logró. Y como entrenaba con hombres, ella tuvo lesiones en brazos, en clavícula, fracturas en pies, pero bueno, su perseverancia, su resistencia, la llevó a ser seleccionada por el equipo de Brooklyn, de Nueva York, y se fue a un campeonato. Y fíjense que su entrenador dice, ok, sí te llevo, pero para que no se note que lleva una mujer, le sugiere que se corte el cabello y se vende el pecho para que pase desapercibida. Entonces, o sea, imagínense que te digan, o sea, sí, nada más que te pido que ocultes tu identidad, ¿no? Para que no digan que quién eres. Y bueno, pues se va la competencia así, y ¿qué creen? Ella gana, pero se descubre que es mujer. Entonces le piden que renuncie a su medalla y lo tiene que hacer. Y una vez más, solamente por ser mujer, no le quisieron dar la medalla y pues tuvo que rechazar ese logro que ya había alcanzado. Entonces también adentrarse en el judo ha sido bien complicado. Y bueno, miren, la verdad es que hay bastantes casos a lo largo de la historia del deporte, también en el ámbito de, bueno, en el país, en México, ¿no? En donde han tenido que cambiar su identidad, su expresión de género, han tenido que cambiarse hasta el nombre, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente han tenido que hacer esto, pero también eso ha generado que puedan incursionar y que se vea cómo la mujer sí puede adentrarse, ¿no?
les digo, hay muchos casos, pero bueno, no me va a dar tiempo para contarles más casos, por eso quería darles dos. Ya en otro momento haremos una plática sobre la historia, ¿no? En el recorrido de América Latina, a lo mejor de algunos casos, porque es bien interesante todo lo que ha pasado, ¿no? En nivel Latinoamérica, bueno, es lo que yo he sabido, y en México, ¿no? Hay muchos casos de Maribel, ¿no? Domínguez, la goleadora de fútbol, en donde ya, pues, en lugar de Maribel, le tenía que llamarse Mario para que le hicieran caso, y también se vendaba los pechos. También pues seguramente conocen a Soraya de Alterofilia, Jiménez, y bueno, hay otros casos, pero esta vez quería que viéramos este recorrido histórico pequeño, ¿no? Algunos casos en concreto, para darnos cuenta cómo no es que digamos, bueno, es que, ay, la mujer ha sufrido y pobres de nosotras, eso es de victimizarnos, no, es que están los casos concretos. Entonces, por eso les mencionaba, ¿quién puede sufrir violencia de género? Todas las personas, no tiene que ver con el sexo, hombre, mujer, intersex. Sin embargo, a lo largo de la historia, las mujeres sí ha sido más complicado entrar en la esfera pública y sufrimos más violencias y nos asesinan simplemente por ser mujer. ¿A los hombres los asesinan? Claro que sí, pero no por ser hombres. En riñas, en peleas, ¿no? Y el porcentaje, si es por ser hombres, mínimo. O sea, en el INEGI las estadísticas están. Entonces, es importante que se mencione esto. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Ahí me van diciendo del tiempo. Déjenme ver que... bueno, creo que todavía está bien. Bueno, vamos a ver ahora, ya que tenemos los conceptos, ¿no? De sexo, género, roles de género, violencia de género, y este breve recorrido histórico de la incursión de las mujeres en el deporte, en donde sí nos evidencia que es complicado, ¿no? Adentrarnos en esta esfera. Vamos a ver los tipos de violencia, ¿no? Que cuáles son. Es violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y digital, y bueno, de las cuales les iré explicando cada una de ellas. Sí, me puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, vámonos a la violencia física. Y bueno, la violencia física tiene que ver con este acto en donde se daña tu cuerpo. ¿Desde dónde? Desde empujones, desde que te patean, desde una cachetada, desde que te arrinconen y te inmovilicen de que por aquí no puedes salir, que te arrojen objetos. Todo esto tiene que ver con una violencia física. Recuerden que tiene que ver con una intención, o sea, no es lo mismo la agresión, acuérdense, a la violencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece, bueno, retomé el ejemplo de Catherine Switzer, en donde el juez la jalonea, ¿no? Simplemente por ser mujer y porque quería que se fuera de su carrera, ¿no? Aparte, adjudicándose que el maratón de Boston era nada más de un juez, ¿no? Pero bueno, ahí ese es un ejemplo de una violencia física, y que esa violencia física es ejercida simplemente porque la mujer no tiene que estar en ese espacio. Entonces, evidencia por esta violencia de género en este tipo que es la física. Otro ejemplo pudiera ser, imaginemos que están en un entrenamiento deportivo en donde llega una persona transgénero, que bueno, este es otro concepto, que la persona transgénero tiene que ver con su identidad de género, es decir, puede nacer hombre, pero no se siente hombre, ¿no? O sea, no está dentro de su género masculino, sino se siente en el femenino. Yo sé que ahí es algo complejo, pero bueno, imaginemos que alguien, quitamos el de transgénero, porque eso tendría que abundar más en el concepto. Imaginemos que llega alguien que es lesbiana, es decir, que su orientación sexual, yo soy mujer y me gustan las mujeres, ¿no? Entonces, la gente sabe que esa mujer que está entrando al entrenamiento es lesbiana, que le gustan las mujeres. Y algunas personas, simplemente porque creen que ella no pertenece a este espacio, le empiezan a empujar, o alguien la cachetea. Eso es una violencia física. ¿Por qué? Porque creen que una mujer lesbiana no tiene que estar en X espacio, ¿no? En un aula o en este entrenamiento deportivo que les estoy diciendo. Ahora, algo que muchas veces me preguntan es, oye, pero es que los hombres también nos violentan. Y sí, hay una violencia física hacia el hombre, sí. Les voy a decir un ejemplo que seguramente lo han visto o escuchado en las noticias. Las marchas,
¿no? Estas marchas desde un movimiento feminista. Hay varios tipos de feminismo, ¿no? El contemporáneo, el afroamericano, el afro, el radical. Entonces, hay cierta ideología desde un feminismo que no les parece que el hombre vaya a estas marchas. Y los hombres son agredidos simplemente por ser hombres. Eso es una violencia física y es una violencia de género. Entonces, ¿también lo sufren? Sí, también lo sufren. Esas violencias tampoco es que estén, no quiero enunciarme como bien o mal, pero no tienen por qué sufrir esa violencia tampoco los hombres. Alguna otra violencia, la más común que es muy nombrada es en una relación de pareja, ¿no? En donde hay algún daño físico, que ya sea de hombre para mujer o de mujer para hombre, ¿no? Que hay un abuso de poder. Eso es importante. Recuerden que todo esto tiene que ver con un abuso de poder, ¿no? En donde, a ver, ¿cómo que te fuiste a la fiesta y dan una cachetada? Eso es una violencia física. Ninguno de estos ejemplos y de otros que ustedes pudieran pensar, debemos permitirlo. No lo debemos dejar pasar. Eso es muy importante. Si ya la identificas, no hay que dejarla pasar. Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Bueno, ahora vamos a la violencia psicológica. Esta es aquella que daña tu autoestima, ¿no? Puede ser desde el insulto, desde la humillación, que te descalifiquen. Fíjense que normalmente pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Pero también en otros ámbitos, pero esta violencia es muy normalizada e invisibilizada. Es una violencia que se justifica. No sé cuántas personas que están por aquí escuchando han escuchado es que me cela, no, es que me cela porque me quiere. No, o sea, no, es que me ama, por eso me está celando y por eso me pregunta tanto que dónde estoy, que con quién estoy, que por qué estoy ahí, que eso es una violencia psicológica. O sea, no está bien que te vigilen constantemente, no está bien que te celen constantemente, no hay una justificación por ello. No está bien, ¿no? Que seas humillada enfrente de las personas. No es, o sea, no tienes por qué vivir eso, no tienes por qué aceptarlo. Es importante que tú sepas que no lo tienes por qué aceptar, no es adecuado y eso daña tu autoestima y a veces hasta tu autopercepción. Entonces, yo les puse un ejemplo de el que está acá del lado izquierdo, que no sé si lo conocen, ¿no? Aquí podemos ver a la tenista Serena Williams, ¿no? Hay hasta una película de ella y su hermana y su papá, en donde fíjense que lo que pasó es que un presentador rumano, que se llama Radu, se refirió a ella como mono, ¿no? Exactamente lo que dijo es lo que está ahí, que es, Serena parece uno de esos monos en el zoo, en el zoológico, con el culo rojo. Si a un mono le pusiéramos esos pantalones, luciría exactamente como Serena en la pista. Entonces, bueno, pues esto refleja en primera, una discriminación en materia de raza, ¿no? Otra es una proyección de los estereotipos de belleza respecto a nuestro sexo, ya que para ser bella y femenina, por supuesto, se asocia y se asume que tienes que ser esbelta, que tienes que ser súper angosta, blanca, alta. Y si no cubres esto, entonces te etiquetan como una masculina, ¿no? Y lo cual, respecto al comentario de este presentador, detonó que existieran estos memes, como les puse, ¿no? Y empezaron a hacer comentarios en donde por supuesto que hubo una violencia psicológica para la tenista, ¿no? Porque estos comentarios eran, o sea, por ser mujer y por ser negra y no cubrir los estándares, a este presentador se le ocurrió decir esto, ¿no? Entonces, hay que observar cómo el lenguaje tiene un impacto en las otras personas. Y este es un abuso de poder. ¿Por qué? Porque es un presentador, lo dijo en la tele, ¿no? O sea, ¿qué poder, o sea, ¿en qué momento asume que puede decir esas cosas en televisión nacional, ¿no? De una mujer que ni siquiera está hablando del deporte. O sea, ¿por qué lo asocia así? Entonces, bueno, hay que observar muy bien qué decimos. Lo que sale de nuestra boca también tiene consecuencias. Entonces es importante que veamos cómo nombramos y estamos diciendo las cosas de otras personas, porque pueden ser hirientes y más allá de eso, es que
pues sí tiene un ataque, ¿no? Y a veces inconscientemente está planificado. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto nosotras y nosotros como desde el estudiantado como el profesorado, ¿no? Y en tu casa también, o sea, porque en cualquier lugar puede existir esta violencia psicológica y tú no sabes cuánto tiempo llevas sufriendo esta violencia. Igual, por ejemplo, los apodos, ¿no? La gordita, ay, el hombre que, ay, pareces maricón porque no tienes fuerza. En el ámbito deportivo se da mucho, ¿no? Corres como niña. Bueno, pues ¿cómo corren las niñas? O sea, asumes que la niña es más débil y que lo hace más lento por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener mucha atención de cómo utilizamos nuestro lenguaje, porque sí tiene repercusiones en las demás personas. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a la violencia sexual. Bueno, esta violencia sexual es cuando otra persona se apropia de tu sexualidad, en donde se te obliga a tener sexo, se te exige que realices prácticas que no quieres, o que o esa persona se niega a usar un preservativo, te obliga a tener sexo con otras personas. Todos estos son actos de una violencia sexual. Bueno, aquí puse un ejemplo que lastimosamente existió y que fue muy sonado en los medios de comunicación. Eh, y me parece que hay un documental hasta de este suceso en donde Larry Nassar, que es el del circulito, él es el hombre que abusó al menos de 300 deportistas y entre ellas Simone Biles, que es la gimnasta que está del otro lado. Y que bueno, o sea, por supuesto es que hubo un abuso de poder porque él era el médico y tenía pues toda la confianza por parte de las deportistas y del staff de decir, bueno, pues voy con mi médico, ¿no? Y seguramente lo va a hacer desde una ética y desde el profesionalismo, y pues no, abusaba de las deportistas. Y fíjense que cuando Simone Biles, ella empezó a cuestionarse este abuso, y esto pasa en situaciones de violencia sexual, ella no creía que había sido abusada. Cuando pasó lo del abandono, no sé si se acuerdan, en Tokio, que ella abandonó eh, su proyección deportiva, no me acuerdo si fue en barras, pero dijo, ahora no porque quiero cuidar mi salud mental. Fue súper sonado, que decían, ¿cómo se sale y por qué? Y hubo hasta Rafael Nadal que dijo, ay, ¿por qué? Y todo el entrenamiento mental. Y yo estuve en una mesa justo sobre eso desde la psicología del deporte. Bueno, pues ella decía que tuvo que googlear abuso sexual porque ella decía, no, yo no fui abusada. O sea, no, no es cierto. Tengo que saber qué es esto. ¿Por qué? Porque fue un mecanismo de defensa para ella, ¿no? Ella tuvo una negación ante este acontecimiento y primero quería saber. Sin embargo, sabía que había sucedido, ¿no? O sea, simplemente no quería admitirlo por toda la presión que tenía, porque es súper complicado y te cuestionas de, ¿yo qué hice para que sucediera esto? Y normalmente las violencias y abuso sexual se denuncian un tiempo después. Y ella pasó así. Ella denuncia después y esta denuncia se ve después compaginada con otras de sus compañeras. Y por supuesto que no es algo fácil, ¿no? O sea, ninguna persona que haya pasado este abuso sexual, una violencia sexual, pues es algo fácil de decirlo. Entonces, fue un proceso complicado para ella y este es un ejemplo, les digo que lastimosamente que fue sonado, pero este es un caso de violencia sexual. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora, otro tipo de violencia es la patrimonial, que esta tiene que ver con la apropiación de los bienes. Y fíjense que muchas de las ocasiones esta violencia son sobre bienes que ha costado mucho trabajo conseguir a la otra persona, ¿no? Es un fruto de dedicación, de trabajo, de esfuerzo, por supuesto que de ahorros, ¿no? Y que aquí viene nuevamente el abuso de poder, que el destruirlos es una manera de hacer ver que esos esfuerzos que tuviste durante años para tener esa casa, ¿no? Que se ve ahí, para tener un carro o para tener un sillón o para tener lo que sea, no valen así la pena ni nada, ¿no? Y que la otra persona los puede tirar o los puede romper o
o simplemente se los quita, ¿no? Eso es la violencia patrimonial. Y es decirle, ya ves, ¿cómo puedo destruir tus cosas? Porque ni tú ni las cosas valen. Por ejemplo, en una relación de pareja, espero que no les haya pasado, pero este hecho de agarrar el celular y aventarlo y tirarlo y ahora no vas a hablar con nadie, ¿no? O el rayar el carro, ¿no? Y que se enojen y te rayo todo el carro. O sea, de este tipo de pleitos y de acciones después tiene que ver con una violencia patrimonial, en donde no es tuyo, ¿no? Ese bien, pero sabes que le va a doler a la persona. O sea, es nuevamente la intención de generar violencia, de un daño planificado, simplemente por este abuso de este poder, de decir, mira, yo puedo rayarte todo tu carro, yo puedo agarrar tu celular y tirarlo. Eso tiene que ver con la violencia patrimonial. Y por supuesto es de hombre a mujer, de mujer a hombre, ¿no? Bueno, este sería, podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a la violencia económica. ¿No está antes la violencia digital? A ver, ¿me puedes mandar o está después? Bueno, si quieres déjamela a la digital, sí. Bueno, este siguiente tipo de violencia es de las más recientes, es la violencia digital, en donde, bueno, pues se utiliza la tecnología de la información y la comunicación, en donde ya sea que se exponga, se distribuya, se difunda, se exhiban tanto imágenes, audios o videos, sean reales o simulados con contenido íntimo de alguna persona. Por supuesto, tiene que ver con sin su consentimiento y sin su autorización. Entonces, tú no tienes el derecho de difundir, ni de exhibir, ni de distribuir cierto contenido íntimo sin la autorización de la otra persona. No porque lo tengas en tu celular, ya es tuyo y yo puedo hacer lo que quiera. No. ¿Por qué? Porque no es que salgas tú, sale otra persona. Puede ser que haya dos personas y tú digas, yo quiero difundir. Sí, pero hay otra persona. Entonces, no puedes hacerlo. Y ante esto, afortunadamente, ya existe una ley. Les pongo aquí la ley de Olimpia, ¿no? No sé si la conocen, pero esta ley de Olimpia es llamada así por una activista mexicana que se llama Olimpia Corral, quien, fíjense que ella, desafortunadamente esta violencia digital empieza le llaman la pornovenganza, ¿no? Por una relación de pareja en donde ya es tu expareja y se siente con el atrevimiento de vengarse de ti, ya sea de hombre o de mujer, divulgando un video sexual sin tu consentimiento. Entonces esta Olimpia Corral, ella empezó una lucha, porque le pasó así con una expareja, de 7 años, para crear y promover esta ley, ¿no? Y en donde se penalizaran estas acciones, porque parecía que era como, ay, bueno, pues es que nada más está en redes sociales. Bueno, sí, pero ¿saben qué alcance tienen las redes sociales ahora? Pues a lo mejor hace 100 años, pues no, pero, o sea, ahorita tiene un gran alcance. Y también eso genera, por supuesto, una situación psicológica sumamente importante. Hay gente que hasta se ha suicidado por eso. O sea, o que ya no sale. O sea, es que me destrozó la vida. Entonces, por eso se quería que se penalizara y se logró. Y fue como surgió y fue aceptada esta ley Olimpia, que ha sido toda una lucha. Y fíjense que estaba checando y para noviembre del año pasado, ya es casi una realidad jurídica en 29 estados de la República. Ahí están unas acotaciones en donde se ha empezado desde el 2018 a aprobar esta ley. Y bueno, me parece que es importante que la identifiquemos porque tiene muchísimas repercusiones. O sea, no nada más, les digo, por tener estos videos o fotos, tú ya tienes el derecho de difundir. Siempre tiene que ser con autorización y su consentimiento, porque si no ya estás generando ahí una violencia digital. Entonces, bueno, esta ley Olimpia pues ha tenido mucho impulso en nuestro país y creo que es una gran hazaña que hizo esta activista mexicana y que pues ya muy pronto estará en toda la República Mexicana porque pues muchas feministas activistas estamos impulsando que ya se logre, ¿no? Y que sea aprobada en toda la República Mexicana. Y bueno, seguimos ahora sí con la económica.
Muchas gracias. Bueno, ya por último, en este tipo de violencias, es la económica, que bueno, esta consiste en lograr o intentar conseguir esta dependencia financiera de otra persona, ¿no? La cual tiene que ver con un poder y una dominación, ¿no? También el hecho de impedir el acceso al mercado laboral es una violencia económica. Antes, yo creo que antes era más, ¿no? El clásico de no trabajes, quédate en casa, ¿no? Tú aquí en casa. Pero a veces no es porque por buena gente, ¿no? Es porque, no, es que no quiero que platiques con compañeros del trabajo, es que no quiero, o con compañeras del trabajo, porque también se da, ¿no? Claro, les voy a decir una cosa, también hay a veces, hay acuerdos, perdón, entre parejas. Si existe un acuerdo de decir, oye, mira, yo ahorita trabajo y tú quédate en casa cuidando a la niña o al niño, y tiene que ver con un diálogo, y no es algo impuesto, y no tiene que ver con una instrucción, y no tiene que ver con una relación de poder, eso no es violencia. O sea, sí existen acuerdos, o sea, tampoco todo es lo malo, ¿no? O sea, sí existen acuerdos, nada más que tienen que ser consensuados y tienen que tener esta autorización de los dos y que las dos personas estén de acuerdo, si no, pues claro que ya existe una violencia, ¿no? Ahora, también un sesgo en los salarios es una violencia económica, ya que si haces lo mismo, pero simplemente por ser hombre o por ser mujer les pagan menos, también eso es una violencia económica. Y bueno, la verdad, nuevamente, no es por victimizar ni porque a los hombres no pasan, pero esta reducción de salario se da normalmente con mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse en el ámbito deportivo, en el fútbol de Estados Unidos, esta selección femenil de allá resolvió una demanda contra su federación porque buscaba esta igualdad salarial. Y bueno, pues ahora actualmente ya perciben lo mismo que en el equipo varonil. Ahora, ellas no nada más pidieron porque se les antojó, ¿no? O sea, ellas, como ahí dice, tienen méritos, 4 mundiales, tienen 8 campeonatos en CONCACAF, tienen 4 oros olímpicos, tienen 5 preolímpicos, ¿no? Entonces, no nada más es porque se les ocurre, simplemente, o sea, es porque tienen argumentos. Entonces, pues no es mala onda, pero así como corre el hombre en la cancha de fútbol de portería a portería y entrena, y la mujer también es la misma cancha, es el mismo lugar, mide lo mismo, ¿por qué les van a pagar menos si tienen también un montón de cosas? Lo vemos, si lo trasladamos acá a México, pues también no es lo mismo la mujer en la liga femenil, ¿no? Profesional de fútbol que el varonil, o sea, no le pagan igual. Ahí hay un sesgo, ahí hay una violencia económica pues, en razones de género, ¿no? O sea, simplemente porque los patrocinadores no ganan lo mismo, porque, o sea, ¿cuál es la realidad? Entonces, bueno, aquí también hay otros, sé que, bueno, no sé si están enteradas y enterados, pero ahora en el COM, ¿no? En el Centro Olímpico Mexicano, pues ya está en la cuestión del liderazgo una mujer, también en la CONADE, ¿no? Ana Gabriela Guevara, está María José Alcalá en el COM. Entonces sí hemos ido quitando esta brecha y haciendo, o sea, entrando, pero bueno, nos ha ido costando trabajo. En el COM creo que fueron, no sé, 70 años para que entrara una mujer. Y por supuesto que es un gran logro, pero ahora, ojalá que no pasen ahora 50 años para que entre otra mujer, ¿no? Entonces, bueno, esta es la dificultad, ¿no? Dentro de las violencias de género desde el ámbito deportivo. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Sí. Y bueno, después de conocer e identificar cuáles son los tipos de violencia, en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de violencia de género. Por ejemplo, les puse ahí esto de los uniformes, porque, bueno, los uniformes de voleibol de playa, hay unas, creo que son noruegas, que dicen que les era muy incómodo eso, o sea, que por qué tenían que usar bikini, o sea, que cuál era la función de usar bikini. Entonces ellas lo que hacen es que cambian y así como ahí las ven, se ponen short, ¿no? Y porque les es más fácil jugar. Esto es una violencia simbólica. ¿Cuál es la violencia simbólica? La que refuerza los roles de género. Es decir, en este caso, o sea, la mujer pues se ve mejor, según la cultura y la sociedad, en shortsit, digo en bikini, ¿no? Porque se le ve medio glúteo, entonces posiblemente los medios de comunicación piensen que van a tener más ingresos,
pero pues si estamos hablando de cuestiones deportivas, no tiene que ver, o sea, ¿qué nos importa si quieren que se vea más sexy o no la mujer? Aquí tiene que ver con la funcionalidad. Entonces, tanto el caso de gimnasia, que es el de abajo, en donde ya usan un mono y no nada más un leotardo, y lo del el bikini de las de voleibol de playa, pues es un reforzamiento de los roles de género en donde hay, pues la mujer es, mientras más se enseñe mejor, como por, igual a los hombres, si en alguna disciplina les incomoda el uniforme y no tiene que ver con justificaciones deportivas, como por qué. Ahora, en el otro lado, en donde están haciendo un close-up, ¿no?, del busto de la mujer, también es una cuestión de violencia simbólica, en donde hay, la mujer es sexy, ¿no? Nos vamos al que sigue, la diapositiva que sigue, por favor. Bueno, aquí también son otros casos, ¿no?, de violencia simbólica. Tiene que ver con estos encabezados en las notas deportivas, ¿no? Que si ustedes echan un ojo a los periódicos deportivos, ven cómo la mayoría de las notas son del deporte varonil y las femeniles son como muy chiquitas. Ahora, les voy a decir una cosa. Apenas ganó el América femenil y en el récord y en el Universal de deporte pusieron en primera plana al equipo femenil, cosa que fue asombroso. O sea, eso les digo que fue hace como 3 días. Entonces también ya están cambiando los medios de comunicación. Sin embargo, también luego cuando ponen notas, por ejemplo en la otra, en donde dicen, o sea, ponen calificativos innecesarios, ¿no? Las buenonas, las guapas, las atractivas, esto pues cosifica nuestro cuerpo. Entonces, la idea es que empecemos a romper esto desde también los medios de comunicación, más en el ámbito deportivo profesional, ¿no? En donde pues no es necesario poner eso, o sea, hay que decir igual las triunfadoras, como la agilidad que tienen, o sea, porque tienen logros. No estamos hablando de su cuerpo, estamos hablando de sus características fisiológicas, de sus características técnicas, tácticas, que las han llevado también a logros, ¿no? Por eso yo reconozco ahora en el récord y el Universal del Deporte, en donde coloca en primera plana el logro de las futbolistas femeniles del equipo del América. Me parece que eso es un gran acierto y eso apenas pasó. Entonces también ha existido estos cambios, ¿no? Nos vamos con la siguiente. Y bueno, también creo que hay que conocer, bueno, no creo, hay que conocer estas modalidades de violencia de género, porque conocemos los tipos, ¿no? Ya vimos que es el físico, el sexual, el económico, el patrimonial, pero ahora las modalidades. Estas modalidades se hablan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que si quieren ahí entrar, es un documento en donde viene también especificado cuáles son los tipos y las modalidades. Y bueno, las modalidades se refieren a en qué lugares pueden pasar estos tipos de violencia de género, ¿no? Entonces, puede ser, como ahí lo nombro, puede ser institucional, que esta se refiere a la omisión o a los actos en que los servidores públicos discriminen, obstaculicen o impidan este goce de los derechos humanos, ¿no? Ahí normalmente, pues, infortunadamente, revictimizan, ¿no? No nada más a la mujer, sino al hombre también. Cuestionan muchísimo. Entonces, bueno, este tipo de violencia se puede dar en lo institucional y se refiere a estos servidores públicos. Bueno, también otra es en el hogar, que tiene que ver con el ámbito familiar, ¿no? Ya sea dentro del domicilio o fuera del domicilio. Otra de las modalidades es en tu lugar de trabajo, ¿no? Otra más es en la calle, en donde se transgredan los derechos humanos, ya sea en un acto individual o lo colectivo, lo que les platicaba en las marchas, ¿no? Que eso pues es en las calles, dentro de la comunidad. Y bueno, por último también pues en la docencia, ¿no? En las aulas, en donde también pueden existir estas violencias de género desde una cuestión física, una psicológica, hasta infortunadamente una violencia sexual. Entonces, pues en todas estas existen un control y una transgresión de los derechos humanos. Y estas modalidades, pues como les digo, no puede estar nada más, pueden estar un tipo de violencia, pero también puede haber un montón de ellas y que a veces en un acto conlleva
tres tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, pues en un abuso sexual también hay una violencia física y también hay una violencia psicológica. Entonces, pues la repercusión pudiera ser más complicada y más compleja. Entonces, bueno, estos son los tipos y las modalidades de violencia que es importante que las identifiquemos, ¿no? Que primero conozcamos cuáles son las que existen y después digamos, bueno, a ver, ya las conocí, veo que yo he sufrido alguna o veo que yo he incurrido en generar una violencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo reflexionar? ¿Qué puedo cambiar? Nos vamos a la que sigue. Ahora, bueno, ya acá voy un poco finalizando, yo sé que ha sido una charla amplia, yo luego no mido los tiempos, que me podría quedar horas platicando de esto, pero bueno, también es importante saber qué hace la UNAM, ¿no? O sea, si bien ya conocemos los conceptos, que es violencia, que existen, que están, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo la universidad? ¿No? Y bueno, para ello es importante que sepan que cuenta con diferentes instancias donde pues pueden ayudar a las personas que estén enfrentando esta violencia de género. En primera instancia está la que está del lado izquierdo, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Esta cuenta con líneas para apoyo, tiene 40 líneas de atención y la Defensoría tiene un compromiso de mantener una confidencialidad. Entonces, hasta que tú quieres realizar la denuncia, es como empiezan a hacer la queja y necesitan tus datos. Pero si tú nada más quieres un acompañamiento y una escucha, también te la puedan dar. Este acompañamiento es multidisciplinario porque hay un acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo social. Y todas las personas están especializadas con una perspectiva de género. Y no es necesario, les digo, generar la queja y la denuncia por escrito. Si nada más necesitas una contención emocional, esta instancia lo puede hacer. Y por supuesto que te va a cobijar, ¿no? Y ya si tú decides llevar a cabo esta denuncia, pues te van a decir cuál es la ruta de acción y la ruta de atención para generar esta queja. Es importante que sepan que aunque no seas de la universidad, que no seas comunidad universitaria, te pueden atender. O sea, si tú estás viviendo una violencia de género y no eres parte de la universidad, puedes llamar y te pueden atender. Entonces, me parece fundamental conocer estos teléfonos, ¿no? Que los tengan ahí pues agendados, por si, yo espero que no los necesiten, pero pues más vale tener este dato. Otra de las instancias es lo que les platicaba al inicio de la coordinación de igualdad de género, bueno, para la igualdad de género, perdón, que es la SIGU. Esta coordinación lo que hace es que implementa foros, cursos, capacitaciones, espacios de reflexión, y lo que hace es que busca enlazar y articular trabajos de toda la comunidad de la UNAM, ¿no? Desde cuestiones de iniciativas, acciones a favor de la igualdad de género, de la prevención de la violencia, hablan también de las nuevas masculinidades, ¿no? Que ese es un tema también bastante interesante. De este nuevo modelo comunitario que es más igualitario, que tiene que ver con la inclusión, es más abierto. Algo importante es que existen las CINICs, que son estas, son la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Entonces, no sé si todas, pero estoy casi segura que la mayoría de las dependencias y facultades de nuestra universidad cuentan con una CINIC, y la idea es, pues, impulsar las políticas públicas universitarias en torno a razones de género, prevenir, dar el acompañamiento, enlazar, ¿no? Hay una caja que se llama la Caja de Herramientas para la Docencia, que tiene una intención de generar una docencia igualitaria. Entonces, igual, después le paso el link al licenciado Juan José para que lo tengan. Es un material bastante bueno, que es importante que tengamos esta difusión, y también que a lo mejor, si son de la comunidad, bueno, de la UNAM, que pregunten quién es la CINIC de su dependencia, porque también estas personas les pueden ayudar. También hay otras categorías que es las personas POC, que son las personas orientadoras comunitarias, que también pueden ayudarles. Entonces también pueden preguntar en sus dependencias si existen estas, y si no, pues a lo mejor que
que la SIGU les mande a alguien, ¿no? Porque es importante conocer. Y bueno, tener estas comisiones internas para la igualdad de género, estas CIMIC, creo que ha sido un gran proyecto por la universidad y que yo soy parte de la dirección, y lo que queremos es impulsar, y lo más importante que queremos es prevenir, no llegar a las violencias, sino hacer acciones de prevención. Eso es muy importante, ¿no? Ese es un trabajo, pues, constante, ¿no? Que estamos en lucha y que en algún momento, pues, estas coordinaciones, pues no es que desaparezcan, pero que su proyección ya no sea tan necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos reeducamos. Bueno, otra instancia es el Centro de Investigaciones de Estudios de Género, antes era el PUEG. Este tiene que ver con cuestiones académicas, ¿no? O sea, es un conocimiento teórico aplicado a los estudios de género, y hay un enfoque interdisciplinario. Y lo que busca es tener soluciones desde la academia para problemáticas complejas de estudios de género. Así que si a alguien le interesa este tema, conocer, investigar, hacer un trabajo, o simplemente darse una vuelta por este centro, pues está también esta instancia ahí en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ahí el otro cartelito es de la caja de herramientas que les mencionaba, que creo que es importante que lo tengamos, y pues es un material que ya está, que se trabajó bastante para hacerlo de parte de la SIGU, y que pues qué mejor que difundirlo, ¿no? Y que llegue a más manos para que tengamos una docencia igualitaria. Y bueno, la UNAM sigue trabajando, ¿no? Colectivamente, porque sabemos que hay mucho que hacer, ¿no? Y me parece que justo este espacio que tiene la DEGIRE, que yo agradezco que se mencionen estos temas, es para que no nos veamos desde un lugar pasivo, ¿no? De nada más en esta queja de, ay, es que está todo mal, y no. O sea, estamos creando y construyendo en colectividad para ir erradicando las violencias de género, para ir erradicando esa discriminación. Y lo más importante es que garanticemos los derechos humanos y los derechos universitarios. ¿Desde dónde? Pues desde espacios incluyentes y libres de violencia, ¿no? Entonces, esta es la intención. Y bueno, vamos a ya casi la última. Bueno, un poco quería decirles algunas sugerencias, ¿no? No sé si era la palabra, la verdad es que tampoco quiero decir que yo les digo qué hacer, simplemente es que desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pudiéramos tener algo concreto, ¿no? Y algo que creo que tenemos que tener bien claro es esto, el pedir permiso, porque en el ámbito deportivo, pues trabajamos con el cuerpo. Yo, como lo dijeron al inicio, soy instructora de yoga, pero también trabajo en gimnasia desde la psicología del deporte, y pues en el ámbito deportivo es normal que toquemos el cuerpo. Sin embargo, hay que pedir permiso. Hay que solicitar la autorización, ¿no? De, oye, ¿puedo tocarte? Y si te dicen que no, pues entonces no lo haces, ¿no? Porque esto puede tener una repercusión. Posiblemente la persona que le estás preguntando y dijo que no, es porque se siente agresivo o agresiva o es algo invasivo. Entonces, yo lo que recomiendo un poco, sugiero, es pregunta, ¿te puedo tocar? ¿No? Y si, o sea, si es necesario que la toques, ¿por qué? Porque le tienes que corregir, le puedes decir, ¿no? Oye, mira, lo que pasa es que quiero decirte cómo tienes que sentir el rechazo al momento de que, no sé, vas a hacer un mortal, ¿no? Necesito que al momento, si es de voleibol, que tú sientas como la cadera tiene que irse hacia adentro, no sé, o sea, pero tienen que decirlo en cuestiones del deporte. O sea, ¿por qué necesitas tocarle el brazo? No simplemente porque pues porque me quiero acercar a ti. Entonces, me parece que es importante pedir permiso. Y no nada más en el ámbito deportivo, por supuesto, en otros ámbitos que sea necesario tocar el cuerpo de alguien más, ¿no? Hay que preguntar si lo puedo hacer. Otra también es que si tú estás como profesorado o como estudiantado, no estar solo o sea, en esta situación de jerarquías, ¿no? Intenta que no estés solo con alguien, no es necesario. O sea, es mejor que estés, o sea, ni con la puerta cerrada. Si vas a decirle algo, pues que lo escuche alguien más. Que no parezca que haces algo bueno o que no parezca que haces algo malo y en realidad es bueno, ¿no? Entonces es importante que no estemos solo con el alumnado ni con el profesorado. Otra es que pues tengamos esta apertura, ¿no? De reaprender y de construir paradigmas.
A veces como que nos justificamos, es que así se ha hecho hace un montón de años y yo, bueno, ahora ya no. Y te puedes meter en complicaciones. Entonces hay que reaprender, hay que generar estos espacios de diálogo, de reflexión, ¿no? Es importante el cuestionarnos. A lo mejor hoy les resonó algo, a lo mejor no, no lo sé. Pero el chiste es que se queden con una o dos cosas y esto lo trasladen no nada más a su ámbito o laboral o su ámbito deportivo o como estudiante, sino en casa. Es decir, oye, hoy aprendí esto, o sea, por si creo que tú estás viviendo esto. Ahora, tú no eres la persona que puede denunciar, ¿eh? O sea, tú no le tienes que decir, oye, amiga, es que tú estás sufriendo. O sea, un poco hay que dar la conceptualización, pero quien puede hacer la denuncia es la persona que está sufriendo la violencia. Entonces, eso también es importante, pero hay que tener esta reapertura, ¿no? Esta apertura de reaprender, más bien. Ahora, también algo importante que creo que, bueno, en otras charlas lo hemos visto, es preguntar si a alguien le gusta que lo nombren de otra forma. Es decir, si tú eres profesor o profesora y en tu lista dice María, pero al final te dicen, oye, yo no quiero que me digas María, quiero que me digas Mario. Bueno, ¿qué te cuesta? Le tachas y dices Mario. Esto al inicio del semestre. Creo que es algo bueno para que enuncien cómo les gusta ser nombrados o nombradas, ¿no? Si no están dentro de este binarismo de género, ¿no? Que si no que no son personas binarias, que eso también sería otro término que no nos da tiempo ahora, pero es importante, una sugerencia es que pregunten, ¿a alguien quiere que lo nombre de otra forma? Y ya, si alzan la mano, ok, perfecto. Entonces ahí le estás dando este acercamiento de yo lo digo como a ti te parezca, ¿no? Ahora, es importante también que las relaciones sean respetuosas, de profesor a alumnado, de alumnado a profesora, ¿no? O sea, tanto hay obligaciones y derechos de un lado que del otro, porque también hay violencia desde la jerarquía, ¿no? O sea, del nivel alto, y también de abajo hay alumnado que también es muy prepotente, ¿no? Y también me parece importante que digamos que hay un abuso de la condición de género. O sea, a veces también yo no niego, ¿no? Que hay abuso y que dicen, ay, bueno, a mí me van a creer más. ¿Por qué? Porque ahorita se está dando más este rollo de las violencias de género porque soy mujer. A veces sí se da. Entonces también hay que tener cuidado. Por eso el respeto es fundamental. Y bueno, otro es que si conocen a alguien en un caso, es que les den estos tips de que existe la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y si alguien te dice, oye, es que yo me siento atacado o atacada y creo que me estás violentando en razones de género, algo fundamental y que yo les sugiero es que le digan, ok, permíteme tus datos y yo los voy a enviar a Defensoría para que alguien especializado en la materia se comunique contigo. Porque esto va a hacer que la persona que se siente violentada diga, ok, le interesa. O sea, ¿me está aceptando sí o no? ¿Quién lo va a definir o lo va a determinar? La persona especializada en materia de género. Pero no lo dejas como, ay, tú ve a Defensoría. No, permíteme, yo si quieres colaboro y los doy tus datos, ¿no? A Defensoría. Entonces, me parece que esto pudiera ayudar, ¿no? Como para ir previniendo estas violencias de género que pudieran estar en cualquier ámbito. Y esa es la idea, o sea, que empecemos a reflexionar, que empecemos a escuchar a las demás personas y no hacer un acto dañino, nada más porque no cumple con mis expectativas o mis creencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, estas son las breves sugerencias que yo hago un poco en concreto. Y bueno, ya la última, que ya son mis datos, les dejo mi correo por si quieren contactarme. Yo estoy en la Dirección General del Deporte Universitario. Yo les agradezco mucho el escucharme, pero más que nada yo lo que espero que hayamos tenido es una reflexión, ¿no? Y que podamos ir erradicando desde nuestro lugar, ir generando ahí un granito de arena. Yo reitero que este espacio que está haciendo la de Gire, pues para mí es un granito de arena, o sea, que podemos ir aportando, ¿no? Ya al menos enunciar estas categorías y platicar de esto, posiblemente fue mucha información o no, pero pues es que hay mucho de qué platicar sobre este tema. Entonces, yo estoy segura que
así como yo que queremos un cambio, hay muchas personas que están escuchando y están viendo en este momento que también quieren un cambio. Entonces, en colectivo es más fácil hacer un cambio. Y como les pongo acá, la idea es que sea por una vida libre de violencia. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho la invitación, el espacio y bueno, pues creo que ya casi me llevo todo el tiempo, pero bueno, pues si queda alguna duda y lo único que yo les pediría es que igual mientras terminamos, que quede el teléfono de defensoría para que tengan la oportunidad de verlo en estos minutos que sobran, por si alguien quiere verlo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Laura. Le agradecemos su ponencia, mucha información, como usted bien dice, pero creo que muy confiable y sobre todo actual, que eso creo que es importante precisamente porque estos temas están en esa parte, en la actualidad. Y como bien decía usted, en la cuestión de poder buscar nosotros como docentes estar en esa actualidad, informarnos sobre esa actualidad, yo creo que es parte de los objetivos que perseguimos con este ciclo de conferencias, el poderles acercar esta información actual y confiable a todos los participantes. Por esa razón es que también queremos conocer un poquito la otra parte de nuestros participantes, nuestros docentes que nos acompañan, qué piensan, cuáles las dudas que están surgiendo y por esa razón queremos dar paso también a las preguntas y respuestas. Y bueno, ahí yo voy a ceder el micrófono a mi compañera Lisette, quien se encuentra en los controles de la página de Facebook y quien nos va a apoyar para poder hacer precisamente la lectura de algunos comentarios y si hay alguna pregunta o duda por parte de nuestros participantes. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues también agradecer por toda la información, por esta ponencia. Hay muchísimos comentarios, creo que desde el, ¿qué será? Minuto 20 comenzaron a aparecer comentarios aquí en Facebook. En general, nos dicen que sí, que es cierto en muchos ámbitos, las mujeres siguen sufriendo violencia, desde sutil hasta incluso pues muy despectiva. Y una de las preguntas que nos hacen aquí es si la violencia es más por las creencias, las creencias, por la manera en la que se educa o por los problemas que van surgiendo en la convivencia social. Sí, bueno, primero que nada, qué bueno que haya participación, eso me entusiasma mucho porque a veces el quedarse como estáticos, pues no es lo mejor. Y bueno, yo respecto a esto, las violencias normalmente es por lo aprendido, como lo decíamos al inicio, las violencias tienen que ver con lo aprendido, con lo social, con las situaciones que vivimos también tiene que ver, ¿no? O sea, estos patrones que se siguen reproduciendo, pero sí tiene que ver con las expectativas de cómo es que un hombre se tiene que comportar y cómo es que una mujer se tiene que comportar. Si no cubren mis expectativas, entonces es cuando violentamos. ¿Por qué? Pues porque no estamos de acuerdo con la forma en que se están conduciendo en el ámbito social, en la socialización. Ok, muchas gracias. Tenemos otra por aquí que nos dice, yo he percibido que en ocasiones las mujeres ejercen más violencia sobre las propias mujeres. ¿Por qué creen que es este fenómeno? Sí, ese comentario ha sucedido, bueno, me lo habían hecho en otras charlas y aparte también no sé si por ahí va a existir un comentario en donde dicen, pues es que las mujeres son las que educan a los hombres y los hacen así, ¿no? Una es este comentario, el segundo que hice, tiene que ver con que asocias que la mujer es la única que educa al hombre o a la mujer, ¿no? O sea, ni siquiera tienes asociado que también la educación tiene que ver con un hombre. Ahora, las mujeres sí son machistas, ¿no? Las mujeres tienen micromachismos, que estos micromachismos son conductas interiorizadas que asumimos que la mujer o el hombre tiene que ser. Por ejemplo, voy a hacer rápido un comentario sobre qué es un micromachismo. Si ustedes van a un restaurante y yo voy con el licenciado Juan José y yo pido una cerveza y él pide un jugo, al momento en que llega el mesero, inconscientemente la cerveza se la va a dar al licenciado Juan José. Eso es un micromachismo, porque es, ay,
que la mujer pidió la cerveza, no creo. El juguito seguro es para ella. Eso es un micromachismo, ¿no? Ahora, entonces, esto que nombra, bueno, lo de la primera, la pregunta más bien, de que las mujeres solemos hacer violencia contra las mujeres, sí, también pasa, ¿no? O sea, pero es que una cosa es la violencia y otra es la violencia de género. Acuérdense que la violencia de género es un acto, ¿no? Hacia alguien simplemente por cuestiones de género. Es decir, yo puedo como mujer hacer una violencia hacia Lisette, ¿por qué? Por ejemplo, psicológica, ¿no? Decir, es que no cumple los estándares de belleza, o sea, porque no es alta, no es güera, no. Entonces ahí yo a lo mejor le digo un apodo y estoy haciendo una violencia entre mujer y mujer, pero por condiciones de género. Sí, por supuesto que hay mujeres, o sea, no sé, estas frases de, es que entre mujeres es más difícil que se lleven, y hasta hay más chismes y es más difícil. O sea, sí, pero eso tiene que ver con una interacción social, no tiene que ver con la violencia de género. Entonces, bueno, espero que me haya explicado. Esto de los micromachismos también es una charla que en algún momento podemos tener porque es bien interesante. Sí, pues siguen surgiendo y surgiendo más temas. Nos dicen también por aquí, ¿de qué manera se puede desaparecer la violencia en el entorno escolar? Bueno, lo más importante es una, que identifiquemos qué es la violencia, ¿no? O sea, otra, generar acciones preventivas, ¿no? Me parece que el profesorado tiene que tener los conceptos claros. Yo siempre he dicho que hay gente que lo nombra como tabú, ¿no? Yo prefiero tener todo mi salón cubierto de qué es género, qué es violencia de género, para que la gente lo está viendo constantemente, entonces lo introyectas. Hay que hacer campañas publicitarias, hay que hacer círculos de reflexión para quitar las violencias, ¿no? Hay que dar espacios de escucha, ¿no? No nada más yo decir, hablar y hablar y hablar. Ahora quiero escuchar a ellos cómo se sienten, a ellos y a ellas, ¿no? Estos espacios de reflexión en torno a por qué haces estas conductas violentas desde la perspectiva de género. O sea, ¿qué te hizo generar esa conducta? Porque luego únicamente se queda en, ya sancioné y ya. Bueno, ya sancionó y ya, pero ¿por qué no hacemos que concientice de por qué hizo esta acción? Que tome un curso de 48 horas esa persona que hizo para que también, o las sanciones que pasan en la UNAM, ¿no? Ok, la máxima es la rescisión de contrato, pero bueno, sale de la UNAM, pero lo echas a la sociedad. Y entonces en la sociedad ya no nos importa, pues no, hay que generar estos cambios. No quiere decir que hay que dejarlo aquí, pero ¿cómo vamos a ayudar también a erradicar eso? Pues haciendo conciencia, haciendo curso. La sensibilización es fundamental, ¿no? Estos temas se tienen que tocar constantemente, no a lo mejor cada año nada más, ¿no? O sea, sí es un constante para que también los empecemos a introyectar. Ok, pues hay muchísimo que decir, pero pues vamos a cortar un poquito el tiempo. Y igual cualquier duda vamos a dejar aquí contactos para que puedan hacerse llegar. Pero esta última me parece importante para quien no quedó claro. Nos preguntan, ¿en la Defensoría de los Derechos Universitarios se puede acudir a recibir apoyo aún siendo estudiantes de otros estados de la República? Sí puedes recibir apoyo. Te van a hacer una atención vía telefónica, está ahí el teléfono, tiene 40 líneas, aunque no seas de la universidad, te dan una atención y posiblemente te canalicen a cierta instancia que tenga pues con tu estado, ¿no? O sea, que pudieran conocer o alguna asociación o algo, pero sí te apoyan. Ok, pues muchísimas gracias por resumir esta información para hacerlo un poquito más rápido con las preguntas y responder más. Por mi parte sería todo y regreso los controles al maestro Fierro para que puedan continuar. Muchas gracias. Gracias, Lisette, a ti. Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias nuevamente, maestra Ana Laura. Definitivamente vemos los comentarios, las aportaciones también que nuestros docentes participantes, de verdad le vamos a hacer la invitación para que usted también nos pueda visitar en el Facebook de aquí de la DEGIRE, pueda usted también hacer un recorrido por los diferentes comentarios que han estado haciendo a lo largo de su ponencia los profesores, muchos de ellos agradecidos porque efectivamente hemos escuchado de estos temas, pero como bien decías ahorita al final, si no tratamos de apropiarnos de ese conocimiento, de esa información, pues también nos va a pasar desapercibida o nos vamos a quedar en la superficie, ¿no? Entonces, eso como docentes creo que también es un compromiso hacia nuestros estudiantes, porque al final
como preguntaban ahorita en esta cuestión del entorno escolar, pues sabemos que esa importancia en el entorno escolar viene de la mano con lo que está sucediendo también en casa, en la propia comunidad, y este tercer ámbito que es el escolar, definitivamente tiene también ese grado de importancia, pero también un grado de responsabilidad para quienes nos conducimos. Y efectivamente, como decían hoy, pues no solamente y afortunadamente en la cuestión del deporte, sino también podernos ayudar de esa herramienta que es el deporte para poder trabajar de una mejor manera este tipo de temas, ¿no? Ayer lo decían a lo largo de estas charlas que hemos tenido en el ciclo, que tenemos también esta gran ventaja como docentes en la cultura física, porque a veces esta herramienta es un poco más amigable o se vuelve un poco más accesible para nuestros estudiantes y pueden también ellos acompañarnos de una mejor manera. Entonces, definitivamente agradecemos mucho esta colaboración tuya, maestra. Y quiero nuevamente agradecerte en nombre de nuestra directora general, la licenciada Manuela Giralde Lozano, y el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, su director de Extensión y Vinculación, quien nos ha estado acompañando a lo largo de la ponencia, solo que ahorita se tuvo que retirar por otras actividades, pero te deja también una felicitación y el agradecimiento por habernos acompañado. Y obviamente hacerte el reconocimiento público a través del día de hoy, pero también a la brevedad te haremos llegar ese reconocimiento escrito y en físico para que tengas también este valor que tu información, tu experiencia que desinteresadamente has compartido el día de hoy con nosotros, pues también se vea recompensado. Entonces, muchas gracias, maestra, por esta situación. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que esta suma de esfuerzo en este tercer ciclo de conferencias que está haciendo la DGIRE, creo que ha sido o tiene un gran impacto en el estudiantado y en el profesorado. Ojalá después lleguemos al 22, ¿no? Ciclo de conferencia, porque es una suma de esfuerzos bien importante y yo lo que quiero que quede claro es que las violencias de género están, pero la idea es la prevención de estas violencias, ¿no? Y tenemos muchas cuestiones que accionar, muchas cosas que reflexionar. Y bueno, este espacio me parece que fue fundamental. Yo espero que haya dejado ahí un cuestionamiento en muchas personas y que digan, híjole, no lo había pensado así. Y bueno, pues ojalá en otro momento también podamos platicar de otros temas y yo les agradezco mucho el espacio, la oportunidad y bueno, pues aquí estamos para lo que les pueda ayudar. Muchas gracias, maestro. Y sí, déjame decirte que has despertado el interés y prometemos desde el Sistema Incorporado de la UNAM seguirte dando lata. Varias instituciones ahorita han estado preguntando y los invitamos precisamente a que se contacten con nosotros y estaremos también, como no, pudiendo hacer este enlace contigo y con las instituciones del Sistema Incorporado, porque creo que sí tienes mucho todavía que aportarnos en estos temas y sobre todo, repito, en algo que es muy actual. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti.